El día de hoy se nos estaría empezando a proyectar una parada del precio de BTC. Habrá que darle seguimiento y tener en cuenta que el día jueves, con el CPI, la inflación de Estados Unidos, podríamos ver ya grandes movimientos con gran volatilidad. En estos momentos vamos a ver las liquidaciones de BTC, las divergencias que nos estaríamos encontrando en estos momentos en el precio, en los 17.300, y aparte qué es lo que está pasando con las altcoins y por qué están tomando tanta importancia. Dentro vídeo. Antes de empezar con el vídeo de hoy, vamos a ir directamente con las liquidaciones de BTC. En este caso estáis viendo justo ahora el gráfico en 7 días. Como veis, a continuación, aún habiendo subido todo lo que hemos subido, la gente se sigue apalancando en corto. Como habéis visto, a partir del día de ayer se formaba ya y se convertía en amarillo la zona de los 17.400, 17.500, lo que sería ir a romper la zona de máximos. Claramente, ya empezamos a ver cómo se forman esos 16.500, se estarían formando por los dos lados. En este caso, ¿qué es lo que se está esperando? Un pequeño movimiento al alza, que no le quedaría mucho movimiento, para ir a tocar la parte alta, liquidar a toda esa gente y ya empezar a romper la discrepancia que hay entre cortos y largos. Como se ve justo a continuación, aquí lo tenemos, señores, tendríamos aproximadamente 2,5 billones de dólares en discrepancia entre cortos y largos. ¿Qué quiere decir para la gente que es nueva al canal? Que entre todas las liquidaciones que hay en el mercado, si tú pones juntas las de largos y cortos, hay más liquidaciones de largos que de cortos, por lo cual tendríamos un contexto bajista y sobre todo estos se encontrarían concentrados en la zona de los 16.700. El día de hoy hemos tenido una charla de Powell, la cual no ha tenido gran relevancia, no hemos tenido gran movimiento ni volatilidad con ella, pero empieza ya a dar pie a lo que va a pasar el día jueves, a las 2:30 de la tarde, horario español, lo que sería una horita aproximadamente antes, media horita, de que abra el mercado americano. ¿Qué es lo que vamos a tener? El CPI anual y mensual para el dato de diciembre. Con ello se estaría esperando una bajada de la inflación de 6 puntos. Ahora quiero que veamos y planteemos qué es lo que pasa si la inflación baja o si los datos no son tan buenos como estarían pensando. Por otro lado, y lo vamos a ver justo ahora, el volumen que estarían teniendo las altcoins, que estarían creando esta gran discrepancia que se ve justo aquí. Ahora lo hago bastante con zoom y le damos más importancia, y sobre todo la divergencia entre el spot y los futuros que estaríamos teniendo el día de hoy. Cuando ayer veíamos algunas compras de spot, nos las han quitado todas de un plomazo en un solo día. El jueves tenemos el dato de inflación y mucha gente no entiende cómo va a repercutir al precio el dato. Para quien no lo sepa, vamos a ir a la contraria. Quiere decir, si el dato de la inflación es muy bueno y con ello la inflación está bajando a grandes velocidades, esto sería una noticia negativa de impacto para el precio. ¿Qué quiere decir? Que si, como vemos en pantalla, nosotros tendríamos el CPI pronosticado en 6,5 de inflación interanual y, por ejemplo, pongamos un ejemplo, sale con 6,3, 6,2, no estoy diciendo que vaya a pasar, ¿qué es lo que tendríamos? Que el plan de Powell, con esas grandes subidas de interés, estaría funcionando a la perfección y da pie a mantenerlo y seguir atacando a los mercados. Claramente, con unos tipos de interés tan altos, no se puede ni siquiera empezar a pensar en que la economía va a subir de ningún tipo. Con lo cual, si justo pasase lo contrario y tuviésemos una inflación no tan baja como se estaría planificando, en vez de ese 6,5 pongamos un 7, 6,9, pasaría justo lo opuesto. Estos tipos de interés no estarían ayudando tanto como se creería y aparte estarían rompiendo la economía, los mercados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual podrían empezar a pivotar alguna otra postura ya para el mes de febrero, cuando tendríamos esa subida de tipos de interés de la que tanto ansiamos esperar, porque habían ya prometido empezar a bajar esas subidas de interés tan exageradas. No bajar los tipos de interés, sino las subidas, que en vez de 0,5 sean 0,25 puntos. En estos momentos nos encontraríamos con una subida de BTC que desde la parte baja hasta donde nos encontramos habría sido aproximadamente de un 5%, mientras algunas altcoins han subido auténticas barbaridades, creando esta discrepancia en el gráfico que veis a pantalla. Dejadme que lo ponga bien para que lo veáis todos perfectamente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por un lado tenemos en verde la dominancia en el volumen de las altcoins y por el otro lado tenemos la dominancia en el volumen diario de BTC. ¿Y qué es lo que se está viendo? Que estos últimos días ya la discrepancia habría sido
masiva. Estaríamos hablando de que BTC habría bajado a un 16% del volumen total de todo el mercado de criptomonedas. Como entendéis, esto es una auténtica salvajada y no se ha visto en otros momentos, llevando así a las altcoins a más de un 60-65% de porcentaje de volumen operado. ¿Cuál es el problema de todo esto, señores? Si nosotros nos vamos a anteriores veces, un rally sostenido, un rally que haya ido subiendo poquito a poquito, siempre ha ido acompañado de una dominancia de BTC muy alta. Como podemos ver, nuestra subida a la zona de los 69.000 en máximos desde que se tiene, que es lo que teníamos en rojo, a BTC con una gran dominancia. Anteriores subidas en pequeños movimientos laterales, exactamente lo mismo. Desde luego no se ven movimientos en verde por encima. Pero ¿qué sí lo podemos dar? A ver, que cada vez que nosotros tenemos grandes caídas, antes de esas grandes caídas, como la podríamos ver en estos momentos, las altcoins estarían absolutamente disparadas, ¿ok? Siempre unos meses antes, unas semanas antes. ¿Qué quiero decir con esto, señores? A lo largo de la historia de BTC, cada vez que las altcoins tradean con tantísimo volumen, suelen ser simplemente un exit liquidity, como se le llamaría, o intentar sacar el máximo de liquidez en el último momento antes de cualquier tipo de caída. Ya han tenido su pequeño movimiento en BTC, aprovechan un movimiento de las altcoins para ya finiquitar y proseguir con su plan. En este caso, ¿de qué estaremos hablando? La única manera de que BTC vuelva a recuperar su dominancia en el volumen, vuelva a recuperar qué es lo que estaría pasando en los mercados, ¿cómo sería? Con una caída masiva de las alts, una pequeña caída de BTC y recuperando así la dominancia que estaría perdiendo en el volumen operado estos últimos días. Esto sigue siendo una noticia muy negativa para BTC, muy negativa para las criptomonedas enteras, y rogaría a cualquier persona que está actualmente tradeando alts, ya sabéis, altcoins, en este canal no vemos ninguna, que le empezase a dar un poquito de miedo, porque ver este gráfico así de disparado no se ha visto ni antes de la caída de noviembre de 2022, ni siquiera en el top habríamos tenido esa gran discrepancia entre los volúmenes operados. Ahora estaríamos llegando a una zona de más del 65-70% del volumen operado en altcoins. Con esto, si no es una señal de techo, si no es una señal de que estamos en la parte de alta, aún pudiendo faltar 1 o 2 semanas para que pase el movimiento, yo empezaría ya a tener algo de miedo. Por el otro lado, tenemos que comentar un gráfico que la verdad, cuando lo he visto hoy, me ha impactado. Recordar que el día de ayer tomábamos como una noticia positiva, y os lo comentaba en el vídeo de ayer, decía, joder, es una buena noticia, que cuando hemos tenido el pump, esta subida, teníamos un movimiento desde los futuros y teníamos un movimiento desde el spot. Y yo dije, perfecto, al pelo. Tenemos movimiento desde spot, tenemos movimiento desde futuros, el precio sube hacia arriba, podríamos empezar a tener un pequeñito rally. Un pequeñito rally. Ya sabemos que el contexto sigue siendo bajista. ¿Cuál es la sorpresa mía que he tenido en el momento que me he metido al gráfico el día de hoy? Lo veis exactamente por pantalla ahora mismo. En el momento que les hemos dejado un poquito de terreno, ¡boom! Cañonazo hacia abajo. Se encuentran exactamente en la misma zona que lo que sería toda esta zona baja en spot, creando otra vez así divergencia y todo el BTC que habrían comprado en la subida ya lo habrían vendido al completo. Mientras que, por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Los futuros aguantando el precio. Al igual que ayer comentaba esta noticia como algo positivo, que nosotros por fin tuviésemos al spot subiendo, hoy toca comentarlo como una noticia negativa. El contexto de BTC sigue siendo bajista en diario. Vamos a ver otra vez el gráfico por si acaso alguien se lo ha olvidado. Simplemente pensábamos en un pequeño rally a 1 o 2 semanas. Está el precio subiendo con energía y lo que tenemos es ahora todo lleno de ventas a spot, las altcoins absolutamente locas, subiendo mientras BTC se queda totalmente lateral, con grandes liquidaciones de cortos. Están simplemente cosechando un caldo perfecto para liquidarnos a todos. Con esto dicho y recordando las liquidaciones que vemos al principio del vídeo, donde se encontraría los 17.500 y ya lo siguiente sería en la parte baja, vamos a ir rápidamente a ver el gráfico. En el gráfico, recordar que nosotros lo que tenemos es este rechazo que teníamos hace unos días en la parte baja del rango. ¿Y qué es lo que estamos viendo cuando nosotros nos acercamos en el gráfico? Dejadme que lo ponga rápidamente. Actualmente nos encontraríamos en la parte alta del área de valor,
¿Qué quiere decir? Esta zona de los 17.400, 17.350 que no ha conseguido salir del valor. ¿Qué necesitaría para salir del valor? Hombre, al menos cargarse la zona de los máximos, esos 17.500. Estaríamos encontrándonos rechazos en esta zona en un momento con un rechazo en diario muy grande. Si nosotros nos acercamos aún más al gráfico, ¿qué es lo que estamos teniendo? El gráfico que os enseñaba yo al principio. Gráfico de 30 minutos. Tenemos primer parón del precio y segundo parón del precio con volatilidad. El precio se habría quedado totalmente encapsulado entre los 17.400 y los 17.150. En estos momentos, con liquidaciones, la zona de los 17.500, lo que para mí sería el mejor análisis o a tener en cuenta, ¿de qué se basaría? Se basaría en, a secas, ir a liquidar a toda esta gente para ya empezar a dar vida a esa distribución de la que estaríamos hablando. Todo a la vez conectándose, y aquí está la gracia, justo donde se tiene que conectar. Una distribución justo en la parte alta del valor, impidiendo que salga de ahí. Con todo esto dicho, pequeño aviso para las alts, la gente que esté operando altcoins, que tenga mucho cuidado, esa dominancia del volumen no va a continuar durante mucho tiempo. Con ello, ¿qué quiero decir? Tener muchísimo cuidado porque en cualquier momento podemos tener caídas abrumadoras del precio de las altcoins. Claramente se puede prolongar de aquí a una semana, no significa que vayan a caer ahora mismo a cascoporro, pero tendría bastante cuidado. Vamos a empezar viendo cómo se generan esa distribución en BTC. Cuidaros bastante porque lo que ayer parecían noticias alcistas, en 2 segundos le han dado la vuelta, han vendido todo a spot y desde luego nos ponen en una tesitura que lo único que nos hace es seguir continuando la tendencia macro. ¿Cuál es la tendencia macro? Bajista. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.